Hoy en este video, dada la transformación T, que va de R3 a R2, definida por la transformación de x y z es igual al vector x menos y más 2z en la primer componente y en la segunda componente x más z, vamos a encontrar la representación matricial de T, el núcleo de T y la imagen de T. Primero se tiene que verificar que en efecto esta transformación sea lineal. Entonces, el primer axioma para una transformación lineal es checar que la transformación de la suma de vectores sea igual a la suma de transformaciones. En este caso, como la transformación va de R3 a R2, se toman dos vectores arbitrarios en R3. La transformación de esta suma pues sería igual a la transformación del vector x1 más x2, y1 más y2 y z1 más z2 en la tercera componente. Y entonces me quedaría lo siguiente. Aquí podemos ver que aplicando esta transformación, pero ahora en vez de x es x1 más x2, en vez de y es y1 más y2, y en vez de z ahora es z1 más z2. Aplicamos esto y me quedaría el vector de dos componentes, me quedaría primero la x, que es x1 más x2, menos la y1 más y2, más 2 veces z, que es z1 más z2. Y en la segunda componente, pues dice aquí que solamente es x más z, entonces es x, que es x1 más x2, más z, que es z1 más z2. Lo que se va a hacer a continuación, pues es distribuir estos términos. Por ejemplo, este negativo, este menos 1, lo multiplico con y1 más y2, este 2 lo multiplico con z1 más z2, total que me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar el vector de dos componentes, donde en la primera tenemos x1 más x2, menos y1 menos y2. Aquí ya se multiplicó el z1 más z2 por 2, ¿verdad? Y en la segunda pues se queda igual, así es como estaba. Vamos a separar este vector como la suma de dos vectores. Uno de ellos, uno de estos vectores solamente va a tener variables con índice 1 y el otro vector con índice 2. Entonces aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, este x1 menos y1, todos estos tienen índice 1, lo colocamos en el primer vector. Y el resto, que viene siendo x2 menos y2 más 2z2, lo colocamos aquí. Lo mismo pasa con la segunda componente, lo separamos. Separamos las variables que tienen un índice, x1 más z1, por aquí está, y x2 más z2 por acá anda, ¿no? Y efectivamente el primer vector pues no es más que la transformación de x1, y1, z1, y el segundo vector pues viene siendo la transformación de x2, y2, z2. Entonces, con esto ya está demostrado el primer axioma para transformación lineal. Para checar el segundo axioma necesitamos definir un alfa arbitrario en los reales, sea alfa elemento de los reales, y entonces vamos a calcular la transformación de alfa por el vector x, y, z, que viene siendo lo mismo a la transformación del vector alfa x, alfa y, alfa z. Entonces simplemente lo que se hace es aplicar esta nuevamente, pero en vez de x es alfa x, en vez de y es alfa y en vez de z pues es alfa z. Y así me quedaría el vector correspondiente. Aquí podemos compararlos. Uno es con x, y, z y el otro es con alfa x, alfa y, alfa z. Aquí podemos ver también que las componentes tienen un factor en común que viene siendo el alfa. Sacamos alfa y me queda alfa que multiplica al vector x menos y más 2z y en la segunda componente x más z, que como pueden ver, pues no es más que este vector, no es más que la transformación de x y z, acá está arriba. Y entonces con estos dos ya se cumplieron las axiomas para que la t sea una transformación lineal. Ahora sí pasamos a calcular pues la representación matricial, el núcleo y la imagen. ¿Cómo se calcula la representación matricial? Pues aquí tenemos que la transformación va de R3 a R2, entonces lo que se hace es dar una base para R3, que comúnmente lo que se hace es dar la base canónica. La base canónica para R3 es el conjunto formado por el vector 1, 0, 0, por el vector 0, 1, 0 y por el vector 0, 0, 1. Y lo que se hace es que cada uno de estos vectores se evalúan en la transformación. Entonces me quedaría, ya evaluándolo me quedaría esto. Para calcular esto, pues simplemente haces x igual a 1, y y z iguales a 0 aquí. Para la siguiente, haces x igual a 0, y igual a 1,
y z igual a 0, ¿verdad? Sustituyes aquí esos valores y tendríamos el vector menos 1, 0. Y finalmente, la transformación del 0, 0, 1, pues viene siendo el vector 2, 1. Ahí lo pueden ustedes comprobar, ¿no? Si la x y la y valen 0 y z vale 1, me quedaría el vector 2, 1. Y con esto, ¿cómo se calcula la matriz? Pues estos tres vectores resultan ser las columnas de la representación matricial. Aquí está, esta primer columna viene siendo la transformación del 1, 0, 0. Esta es la transformación del 0, 1, 0 y esta es la transformación del 0, 0, 1. Esta viene siendo nuestra representación matricial. ¿Cómo se calcula la imagen de T? Por un teorema, la imagen de T es lo mismo que la imagen de la matriz. Y por otro teorema, la imagen de la matriz es lo mismo al espacio generado por las columnas de la matriz. En conclusión, tenemos que la imagen de T es el espacio generado por estas tres columnas. ¿Okay? Ahí lo tenemos. Ahora, como lo definimos al inicio, la transformación T es una transformación que va de R3 a R2. Significa que aquí, en este espacio, debe estar la imagen. O sea, la imagen de T, por definición, va a ser un subespacio de R2. La dimensión de R2 es 2. Entonces, la dimensión o el rango de T, la dimensión de la imagen de T, que viene siendo el rango, no puede excederse de 2, tiene que ser menor o igual a 2. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que yo de aquí puedo quitar uno de estos vectores y me sigue generando el mismo espacio. ¿Cuál vector quito? Por ejemplo, miren, ¿qué pasaría si yo quitara este? Si yo quitara este vector, el 2, 1, observemos que estos dos vectores forman una base para R2. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. Hay un teorema que dice que dos vectores linealmente independientes en R2 me generan a R2. El vector 1, 1 y menos 1, 0 son linealmente independientes porque no son múltiplos escalares. Entonces, estos dos me están generando a todo R2. Significa que el vector 2, 1 yo lo puedo quitar y no me afecta en nada, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el rango o cuál es la dimensión de la imagen de T? Pues viene siendo 2, porque una vez que yo ya quita el vector 2, 1, estos de aquí ya no puedo eliminar a ninguno de estos, ¿sí? Ya no se puede eliminar porque aquí ya tengo una base, que en este caso pues sería una base para R2. Entonces, la conclusión es que la imagen de T pues viene siendo R2, ¿sí? Y al ser R2 la imagen de T, pues entonces el rango va a ser 2. ¿Sí? Para encontrar el espacio nulo, la matriz la representación matricial, se hace una matriz aumentada con una columna extra de ceros. Recordemos que así es como se obtiene el espacio nulo de una matriz. Multiplicamos esta matriz por el vector X y lo igualamos a 0. Entonces, en este caso, este vector X tiene tres componentes. Aquí lo podemos ver que es la componente x1, x2 y x3. Lo que vamos a hacer enseguida es reducir esta matriz para ver hacia dónde llegamos, ¿no? Entonces, haciendo la reducción, aquí podemos ver que primero se multiplica este por menos 1 y lo sumamos con el segundo. Al hacer este cálculo, esta operación por renglón, me quedaría esta siguiente matriz. Lo siguiente que haríamos es multiplicar ahora, bueno, se puede decir multiplicar por 1, ¿verdad? Este renglón y sumarlo con el primero. Entonces chequen, 0 más 1, pues me queda este 1. 1 menos 1 me queda 0. Menos 1 más el 2 de arriba me queda 1. Y el segundo renglón pues queda intacto, queda igual, ¿sí? Aquí ya tengo una forma reducida, porque ya tenemos aquí este pivote y este otro pivote en el segundo renglón. Ahora, para que un vector esté en el núcleo de T, debe tener tres componentes, x1, x2, x3, porque recordemos que por definición, para encontrar el espacio nulo de una matriz, la matriz A se multiplica por un vector x y este es igual a 0. Si esta matriz, como en este caso, es una matriz de 2 por 3, entonces el vector x debe de ser un vector de 3 por 1. ¿Sí? Por eso aquí este vector está en el núcleo de T, debe tener tres componentes. Entonces este vector va a estar en el núcleo de T si solo si cumple lo siguiente. ¿Por qué? Porque aquí en esta matriz cada una de las columnas, este x1
El 1, 0 representa los coeficientes de x1, la siguiente columna representa los coeficientes de x2 y la siguiente los coeficientes de x3. Entonces aquí podemos ver lo siguiente, que si yo escribo el primer renglón ya con x1, x2, x3 me quedaría x1 más 0x2 más x3 es igual a 0. Despejamos x1 y me queda esto. El siguiente renglón me quedaría 0 por x1 más x2 menos x3 igual a 0. Despejo x2 y me queda esto. ¿Okay? X2 igual a x3. Entonces, el vector x1, x2, x3, sustituyendo esto me va a quedar el vector menos x3, x3 y el x3 pues se pasa igual a x3. Sacamos de factor el x3 y me queda x3 por el vector menos 1, 1, 1. Es decir, que el núcleo de T es el espacio generado por este vector, por el vector menos 1, 1, 1. Con esto finaliza nuestro video. Si les gustó, compártelo, suscríbanse y posteriormente estaré subiendo más videos acerca de álgebra lineal. Gracias.